está en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Esta prédica se trata de el rico y Lázaro. Del rico y Lázaro. Entonces el Señor me daba esta palabra porque necesitamos refrescar nuestra conciencia, nuestro espíritu, a por qué estamos nosotros adorando al Señor, por qué creemos en Jesús, qué es lo que esperamos al final de cuentas, al final de todo, qué es lo que estamos esperando cuando creemos en Jesús. Amén. Así de que hoy estamos hablando de esta historia del rico y Lázaro. Lucas 16, capítulo 19 al 31. Dense un amén ahí cuando lo tengan. Aleluya. Amén. Lucas 16, vamos a leer desde el 19 al 31. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió Lázaro el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico gritaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni allá pasar acá. Entonces el rico le dijo: te ruego entonces, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. El rico entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. Aleluya. Vemos aquí un ejemplo de lo que sucederá al final de que esta vida termine. Como vemos aquí, existe el Hades. El Hades era un lugar donde en el hebreo se menciona que es el Seol. Y el Seol es un lugar donde está dividido en 2 partes. Uno donde van los impíos que no se arrepintieron y que están allí en la llama de fuego eterna. Y la otra parte se le llama el paraíso o el seno de Abraham. Era donde estaban ahí los muertos cuando morían. ¿Por qué no iban inmediatamente al cielo las personas que sí estaban temerosas de Dios, que sí andaban conforme el corazón de Dios? Porque no había muerto, no había resucitado todavía nuestro Señor Jesús, y por lo tanto no podían estar todavía totalmente transformados y liberados. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Señor pedía que llevaran un sacrificio de animal para perdón de pecados, que cada año tenían que hacer. Entonces
Por esa razón, nuestros ancestros, por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, no iban inmediatamente al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no había resucitado. Cristo también murió por todos ellos. Amén. Entonces, en ese Hades está el lugar de tormento, donde está la llama de fuego que no se apaga. Y por el otro lado está el seno de Abraham. Y se le llama seno de Abraham porque es donde las personas se regocijan en pensar que van a ir a un lugar de regocijo. Cuando las personas comían, acuérdense que en el Antiguo Testamento no había mesas, todos se sentaban en el piso a comer. Y cuando alguien estaba muy efectivo, lleno de amor, se recostaba en el pecho por ejemplo, vemos el ejemplo de Juan, cuando se recostaba en Jesús, entonces el pecho quedaba cerca del seno y por eso se le llama de esa manera seno de Abraham. Y hay mucho más que pudiera hablar acerca de esto, pero yo me quiero enfocar en otros aspectos en este mensaje. La historia menciona a un rico, iniciando hablando de un rico. Muchos dicen que es una parábola, pero Jesús no menciona que es una parábola. ¿Qué es la diferencia en parábolas? La parábola era una forma de ilustrar algo que Jesús quería decir, pero la historia es algo verídico, algo real que sucedió. Y es Jesús quien está hablando aquí con los fariseos, líderes religiosos. Entonces es Jesús hablando a estas personas religiosas. ¿Para qué? Para hacerles entender lo que pasó en el pasado. ¿Y cómo sabemos? Pues Jesús, siendo Dios, todo lo sabe. Es una historia real que Él quiso tocar para instruir, para que las personas que lo escucharan, claro que ese era el motivo de Jesús predicar, que la gente se arrepintiera y volviera a Dios. Entonces inicia la historia hablando de ese hombre rico. Y cuando hablamos de rico, estamos hablando de persona que realmente era una persona adinerada. Y dice que menciona que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué era la púrpura? La púrpura en esa época era como una tinta o algo con lo que usaban para colorear, para tinturar la ropa. Y esa tinta o tiña, como le quieran llamar, era extraída del caracol, que claro que no era fácil de adquirir, por lo tanto era muy costosa, ya que no es fácil de adquirir esa tinta. Entonces la extraían del caracol y empezaban a teñir las telas finas. Entonces la persona en esa época que se vestía de púrpura eran los reyes. Y los que se vestían de lino eran los sacerdotes. Quiere decir que este rico usaba ropas de reyes. No era un rey, pero se sentía un rey. No era un sacerdote, pero se vestía como un sacerdote. O sea que él estaba en su esplendor, en todo lo que es la elegancia total. Este hombre se sentía ese rey y se sentía ese sacerdote, aunque no lo era. Y vemos que también dice la palabra que hacía banquetes con esplendidez cada día. Cada día, imagínate a este rico viviendo la vida extravagante, con esplendidez, con manjares. Todos los días hacía banquetes y se reunía allí, me imagino que con sus hermanos, porque la palabra de Dios no menciona más allá si tenía esposa, si tenía hijos, quizás tenía amigos, quizás se rodeaba con los ricos de su altura. Entonces todos los días, imagínate una vida extravagante, viviendo todos los días con banquetes, con esplendidez, manjares, comida de la mejor. Y si todos los días comían de lo mejor y todos los días sus mesas estaban atiborradas de comida, imagínate, uno llega el tiempo en que se asquea, se llena, se harta de tanta comida. Me imagino que este rico ya nomás agarraba quizás una pierna de pollo, le daba una media mordida y la aventaba, porque se llega uno a hartar de tanta comida. Y aquí dice la palabra que él habitaba todos los días, no había un día que él no se levantara
extravagante comida, con exceso de comida. Pero sin embargo, al otro lado opuesto de esta historia, vemos a un hombre que se llama Lázaro, que dice que es mendigo y que habitaba echado a la puerta de este rico. Además, no solamente estaba pobre, sino que también estaba enfermo. Dice que estaba cubierto de llagas. Y esta persona que era Lázaro no es la misma persona que era el hermano de María, a quien resucitó Jesús. No era el hermano de Marta ni de María, era otro Lázaro. En esa época los nombres eran bien comunes y mucha gente se llamaba igual. Así de que este Lázaro no era el que Jesús resucitó, era otro varón. Entonces dice que me imagino que alguien lo llevó a la puerta de la casa o de la mansión del rico para ver si el rico podía hacer algo por este hombre. Y dice la palabra que todos los días este Lázaro ansiaba, anhelaba saciar su hambre, su necesidad con las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Te puedes imaginar que una persona llegue a ese extremo de depender de los desperdicios de alguien para poder comer? Es el contraste súper grande, bien notorio. Y usted me va a decir, pero ¿cómo es posible que Dios permita que mientras unos tienen manjares extravagantes y mesas atiborradas de comida, otros no tengan nada? Aquí, amigos, de las cuestiones de Dios nadie puede venir a cuestionarlo. Pero sabes, yo lo que meditando en esta palabra, al rico se le dio la oportunidad de practicar el amor, la misericordia, la compasión, la empatía. ¿Te puedes imaginar a ese Lázaro tirado a su puerta, que cada vez que salía el rico, allí lo veía? Y no hizo nada, sabiendo que él tenía la posibilidad de decir a sus criados, a ver, llévenle un plato de comida, llévenle medicina, sánenle esas llagas. ¡Qué triste! Y yo me preguntaba, ¿qué tenía el rico en su corazón que no tuvo compasión, que no tuvo misericordia de ese hombre que estaba tirado allí? Imagínate si estaba cubierto de llagas. Me imagino que se le paraban las moscas. Lázaro ansiaba comer de los desperdicios que caían de su mesa. Y si te puedes imaginar, esta persona estaba sola. Lázaro no tenía amigos, no tenía nadie que viera por él, porque lo dejaron allí tirado afuera de la puerta del rico. ¿Por qué Dios permite esos contrastes, estas cosas tan diferentes? Porque Dios nos da la oportunidad de que cuando nos bendice podamos ser misericordiosos con otros, que podamos ayudar a otros, que practiquemos la bondad, el amor, la compasión, la misericordia. Este rico no tenía ni siquiera un poquito de misericordia, tenía la posibilidad de ayudarlo y no lo hizo. Y usted me va a poder preguntar, pero el rico no tenía ninguna obligación con él, ¿por qué debe de ayudarlo? No tenía ninguna obligación, pero a veces hay que ayudar por compasión, hay que ayudar por misericordia, porque uno nunca sabe en qué momento nos toca a nosotros. No sabemos en qué momento nos tocará a nosotros pasar momentos de necesidad. Y es tan triste de que cuando uno tiene una gran necesidad no haya nadie que nos tienda la mano. El rico tuvo esa gran oportunidad de demostrarle no solamente a Lázaro, a ese mendigo, sino a toda su gente que lo rodeaba, que estaban con manos llenas de bendiciones. No lo hizo, no lo hizo. Y hoy la palabra nos enseña que tenemos que tener un corazón bondadoso, generoso, compasivo, de amor. Aparte que también nos enseña que Lázaro, como estaba enfermo, lleno de llagas, me imagino que no solamente padecía su dolor, su enfermedad, estaba en una estaba en una posición vulnerable. Y sabes, leyendo esta historia, de ver que
en un estado de enfermedad, de vulnerabilidad, de dolor, de sensibilidad. ¿Y sabes por qué? Me decía el Señor, ¿por qué permite Dios que una persona antes de morir caiga en enfermedad? Porque es en el momento que nosotros estamos vulnerables y que es el último momento donde el Señor nos deja estar allí para arrepentirnos. Para arrepentirnos, porque el único objetivo de Dios es que nosotros no nos perdamos, que no vayamos a ese lugar de tormento. El rico tenía toda su esplendidez, se vestía de lo mejor, se vestía como un rey, como un sacerdote, andaba elegante todo el tiempo, andaba bien presentado, pero era pura apariencia, porque por dentro estaba podrido, su corazón estaba tan vacío que no había sensibilidad. Y que para una persona no tenga sensibilidad con el dolor de otros, algo grave está pasando en nuestro interior, algo grave está pasando en nosotros. Lázaro estaba allí enfermo, tirado, sin nadie que le diera un vaso de agua. Pero la palabra no me menciona que se quejaba, la palabra no me menciona que estaba renegando de Dios. Y un gran ejemplo, así como el de Job, que ya te prediqué la otra vez, también este Lázaro estaba enfermo, estaba padeciendo pobreza extrema, pero no veo aquí en la palabra registrado ni una queja, ninguna queja. Él estaba esperando su momento. ¿Sabes lo que significa el nombre de Lázaro? Significa Dios ha ayudado. Y yo decía, ¿cómo? A ver, si yo estoy en extrema pobreza y si Lázaro está enfermo, tirado en la puerta allí, mosqueado, se le paraban las moscas y hasta los perros venían a lamerle las llagas. ¿Cómo que mi nombre significa que Dios ha ayudado? Es que mira, aquí aparentemente nosotros a veces nos queremos enfocar en lo material, pero la gran lección es que dice que cuando muere el rico, dice que fue quizás sepultado, quizás muchos de sus amigos lo lloraron, les dolió la muerte del rico, porque muchas veces hay gente que está con las personas adineradas porque les conviene, no tanto porque les caiga mal. Me imagino que este rico no solamente era un hombre soberbio, sino que también petulante, donde no tenía sensibilidad. Y dice que murió y fue enterrado. Pero la gran diferencia aquí, hermanos, y escuchen este mensaje, porque eso es lo que nos mantiene con la esperanza de mantenernos firmes hasta el final. Lázaro, que padeció sus males, dice la palabra, que cuando muere Lázaro, los ángeles de Dios lo llevaron al seno de Abraham. Estamos hablando en espíritu, porque el alma, hermanos, el alma nunca va a morir. El alma queda vigente, queda viva por la eternidad. Cuando una persona muere, el cuerpo se vuelve en polvo, porque dice la palabra que del polvo fuiste tomado y el polvo regresarás. El espíritu es el hálito que Dios sopló de vida dentro de nosotros. El espíritu es lo que nos hace estar vivos, porque es el aliento de Dios en nosotros. Entonces el alma es la que va a quedar eternamente. Entonces dice la palabra que Lázaro fue llevado cuando muere al seno de Abraham. Fue al seno de Abraham y dice la palabra que allí estaba siendo ¿qué? Consolado. Estaba siendo consolado, estaba recibiendo su recompensa, estaba recibiendo esa ayuda de la cual su nombre estaba hablando. Lázaro significa Dios ha ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Muere el rico, fue enterrado. Muere Lázaro y no me dice que fue enterrado, sino que fue directamente al seno de Abraham. Si hablamos de los cuerpos físicamente, te voy a decir la triste historia de Lázaro físicamente cuando muere. En esa época, cuando alguien moría y no tenía quien lo reclamara, eran tirados
porque ya esto era como que una vergüenza para la sociedad, que una persona estuviera mendigando, enfermo y esas condiciones de Lázaro. Lázaro estaba su cuerpo cubierto de llagas. Y sabes, el rico no tuvo compasión, pero aquí la historia me menciona que los perros venían a lamerle sus llagas. Creo que los perros tuvieron más sensibilidad que el mismo hombre. Porque, ¿sabes? Me impresiona la sensibilidad que tienen los animales con el amor que tratan a sus dueños. Los animales son sensibles, te vienen y te dan amor. Y algo hacía que los perros se arrimaran allí a Lázaro y le lamían las llagas. Era su única compañía de Lázaro, los perros. Y venían y le lamían. Y sabes, me quedaba impresionada. Quizás ese era el único alivio que tenía en ese momento Lázaro, cuando los perros venían y le lamían sus llagas. Porque con las llagas, con las heridas abiertas, ahí se paran las moscas. Empieza a haber bacterias, empieza a haber allí infección. Y los perros venían y lamían esas llagas. Entonces me imagino que Lázaro era el único momento que se ve feo que un perro te lama las llagas, pero quizás era el único momento donde Lázaro tenía un poquito de reposo, ¿no? Un momento donde Lázaro se sentía un poquito mejor. Porque si los perros lamían sus llagas, me imagino que se las limpiaban. No tenía Lázaro amigos, no tenía quien le tendiera la mano. Es triste, pero aunque Lázaro no tuvo nada aquí, la palabra registra que inmediatamente Lázaro fue llevado al seno de Abraham, a un lugar de paz, a un lugar de consuelo. Amén. Y dice el rico, aquí en el verso 23, dice que el rico alzó sus ojos. El rico estaba en el Hades, y aquí vemos un ejemplo de que el infierno existe, y es tan real el infierno como es tan real el cielo. El infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero como cuando Adán y Eva pecaron, cayó la humanidad. Por eso vino Jesús a rescatarnos. Entonces dice que el rico, estando allí en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Hermanos, cuando se llega el momento de pasar el tiempo en el infierno, vamos a tener los 5 sentidos, vamos a poder pensar, actuar, reflexionar, y también tenemos el sentido de sentir lo que estamos pasando allí. Dice la palabra que el rico estaba atormentado allí. Estaba atormentado, y dice que alzó sus ojos y miró. ¿A quién miró allá, al otro lado del Hades? Miró a Abraham y miró a Lázaro. Y el rico dice que lo vio de lejos y alzó en el seno de Abraham a Lázaro. Entonces el rico gritaba, Padre Abraham. Imagínate a este hombre allí en las llamas de fuego atormentado. Gritaba, Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje su dedo y venga y me refresque mi lengua. El rico, imagínate, vivió su vida con tanta autenticidad, con tanta lujos, que allí en el lugar de tormento estaba deseando que un hombre que murió llagoso le fuera y mojara su dedo para refrescar su lengua. No tenía dinero allí, su dinero no le valió de nada, su riqueza no le valió de nada, porque no tenía dinero allí para comprar una sola gota de agua. Y mucha gente dice, pero el infierno no existe. ¿Cómo que no existe? Dicen, el infierno está aquí en esta tierra. O bueno fuera que el infierno fuera en esta tierra, porque si el infierno fuera en esta tierra, imagínate el rico, su infierno fuera de puro deleite. Entonces no, el infierno es tan real y el cielo es tan real que dice que este hombre rico recibió sus bienes, pero no practicó el amor y el arrepentimiento, no practicó la misericordia. El problema del rico no era su dinero, para que no me malinterpreten. El problema no es tener dinero, el
corazón. Porque a pesar de que Lázaro era pobre, tampoco significa que el pobre, por ser pobre, va derecho al cielo o va derecho al paraíso. No, el pobre fue al cielo, fue al seno de Abraham, porque era misericordioso, porque tenía amor, porque creía en Dios, porque era un hombre piadoso. No era porque era pobre. Y mucha gente confunde la pobreza con santidad, confunde la pobreza, que es símbolo de estar bien con Dios. Ni la riqueza es símbolo de estar bendecido por Dios, ni la pobreza es símbolo de estar bendecido por Dios. Una persona bendecida es aquella que se arrepiente de sus pecados y anda conforme Dios quiere que anden en sus caminos. Una persona que anda temerosa de Dios, esa es una persona millonaria rica en espíritu. Entonces vemos que el rico gritaba: Padre Abraham, manda a Lázaro que me refresque mi lengua. El rico se estaba acostumbrado a mandar, a dar órdenes, y él no sabía que Lázaro ya no estaba en posición de que le mandaran. El rico ni siquiera se le nombra su nombre. ¿Saben por qué no se le nombra allí el nombre al rico? Porque era símbolo de vergüenza, era símbolo de que algo no estaba bien, y a Dios no iba a mencionar algo tan aberrante y tan vergonzoso, no le dio nombre. La palabra me dice que cuando morimos nosotros, el Señor nos da un nombre, nos va a dar un nombre que está escrito en una piedrecita blanca, y solamente ese nombre lo conoce quien lo va a recibir. Entonces al rico no se le da nombre, pero Lázaro sí. Lázaro tenía un nombre. Y sabes también por qué me llama la atención que Lázaro, siendo de Dios, sí se le da un nombre. Porque la palabra dice en Juan que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces nosotros se nos ha dado un nombre también. Entonces sigue diciendo la palabra que el rico gritaba. El rico gritaba que fuera Lázaro a refrescar su lengua. Estaba en tormento, estaba en llamas. Era un fuego que no se apagaba. Y él le dijo: ten compasión de mí. Imagínate el rico gritando: ten compasión de mí, cuando él ni siquiera conocía lo que era tener compasión. Un hombre estuvo fuera de su casa pidiendo, esperando compasión, y no la tuvo. Sin embargo, él, cuando está ardiendo en las llamas de fuego, él pide compasión. Él pide compasión, y ¿qué le contesta Abraham? Hijo, en la vida tú tuviste tus bienes, tú tuviste tu recompensa, tú tuviste la oportunidad de haber hecho todo lo que quisiste. Pero Lázaro también tuvo la oportunidad en la tierra. Y Lázaro también tiene lo que merece. Cada quien aquí escribimos, en esta tierra escribimos nuestro destino, escribimos nuestra historia y escribimos un lugar donde estar. Cuando alguien te predica la palabra, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú te arrepientas, para que vengas al camino de Dios. Entonces dice que Abraham le contestó que él tuvo sus bienes, como diciéndole: ya es demasiado tarde. Entonces, como el rico sabía que era irreversible, que ya estando allí ya no se podía hacer absolutamente nada, el rico dice que le dice a Abraham: entonces, Padre, manda a Lázaro que les predique a mis hermanos. Manda a Lázaro que les predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Imagínate, ya el rico estaba consciente del lugar donde estaba, que estaba en el infierno. ¿Por qué no pidió: Padre Abraham, sácame de aquí, sácame de aquí? El rico no le dijo: sácame de aquí, sino ¿por qué? Porque ya sabía
y le dijo, manda a Lázaro o manda a alguien que se levante de entre los muertos a que les prediquen a mis hermanos para que ellos no vengan aquí. El rico estaba preocupado, estaba dando una orden, quería que fueran a predicarles a sus hermanos, porque no quería que sus hermanos llegaran a ese lugar de tormento. ¿Por qué se preocupó por sus hermanos? Porque sus hermanos quizás eran igual que él. Sus hermanos eran igual que él. No sabía, él dijo que no andaban bien también delante de Dios. Y él estaba diciendo, manda o haz que alguien se levante de entre los muertos para que vayan y les prediquen. Entonces Abraham le dijo a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Hoy en día nosotros somos las atalayas que predicamos la palabra para que aquellos que escuchan se arrepienten antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de esta tarde es corto, pero quiero ir al grano. Nosotros no podemos ser insensibles al dolor de los demás. Nosotros no podemos ignorar que existe el cielo y existe el infierno. Nosotros no podemos olvidar que se está jugando aquí nuestra salvación y vida eterna. La salvación no se pierde, pero también Pablo manda que guardemos esta salvación con temor y temblor. Que no estemos jugando al Evangelio. El Señor nos manda que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesús o para cuando ese momento se llegue. El rico estaba mandando que se predicara a sus hermanos porque él sabía lo que realmente se estaba viviendo allí en el lago de fuego eterno. Amigos, con esto voy a terminar, hermanos. Como el rico está enviando a que se predique a sus hermanos. El rico está diciendo, levanta a alguien de entre los muertos y que vayan a predicarle a mis hermanos para que no vengan. ¿Sabes? En ese momento Abraham le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen a ellos que los escuchen, porque aunque les mande a alguien de entre los muertos, no serán persuadidos, no se arrepentirán. Pero termino con esto. El Señor, Dios, en su infinita misericordia, levanta no a cualquier hombre de entre los muertos, levanta a su Hijo Jesús de entre los muertos. ¿Para qué? Para que aquel que resucitó de entre los muertos vengan y le prediquen. Aquel que resucitó de los muertos es Jesús y es el que vino todavía 40 días predicando del reino de Dios. La razón por la que Jesús empieza a darles esta historia a los fariseos es para dejarnos claro que hay dos caminos, el cielo y el infierno. ¿Vas al infierno o vas con papá Dios? Jesús se levantó de entre los muertos y él predicó todavía del reino de Dios. Y él es el que resucitó por nosotros, siendo el primogénito en la resurrección. Nosotros vamos a ser resucitados, levantados con él. Y es hoy que nosotros estamos predicando esta tarde este mensaje. Jesús ya resucitó, Jesús ya se levantó entre los muertos y él vino a predicar, él dejó su palabra. Jesús en su evangelio, él es la palabra. Y hoy nos dice que nos arrepintamos y que el Señor nos revele, que estemos conscientes de que realmente hay un infierno y hay un paraíso. Y que estemos conscientes de dónde nosotros queremos pasar la eternidad. Jesús se dio todo por nosotros y nosotros no podemos ignorar todo lo que se hizo en esa cruz, muriendo, dando su vida por nosotros. Él es el que se levantó de los muertos para que yo hoy te predicara esta palabra. Que estés consciente de que un día se va a llegar el momento de nuestra muerte, ya sea que seamos levantados con Cristo o que Dios nos lleve antes a su presencia. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad, hermanos? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? La salvación y la eternidad no es un juego, es algo tan real, más real que tú y que yo, más real de lo que tú puedes ver aquí en este momento. Hoy, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que nos creas un, Señor amado, un corazón sensible
compasivo, un corazón que nos duela por aquellos que no han llegado a tu presencia, Padre. Hoy te pido, Señor, que nos llenes de valentía, Padre Santo, que nos llenes de denuedo para predicarles la palabra, Señor, como tú quieres que se predique, Padre. No dar palmadas en la espalda con los mensajes, Señor, porque el único propósito que tú me has puesto aquí es para traer almas, Señor, a salvación y no a perdición. Amado Jesús, a veces